Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. ¿Sí? Porque para entender Hechos capítulo 2 vamos a comenzar con el contexto de lo que dice Hechos capítulo 1. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos la semana pasada, algunos principios que vimos. Recuerden que la semana pasada hablamos acerca del tema del bautismo por el Espíritu Santo de 1 Corintios 12:13. Y lo que vimos fueron que comenzamos mirando que hay 7 pasajes que mencionan el bautismo por el Espíritu Santo. 7 pasajes. En los Evangelios, Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:6 y Juan 1:33. Estos 4 pasajes hablan acerca de Juan el Bautista, que él dice, yo bautizo en agua, pero viene uno después de mí que va a bautizar por el Espíritu Santo. Y todo lo que voy a decir aquí es repaso. Si después quieres escuchar el mensaje de la semana pasada, pues no estuviste, podés ir a la app y escucharlo, o a YouTube, tenemos ahí, lo podés escuchar, o te lo pasamos hoy después de la reunión y así lo podés escuchar, porque voy a resumir en 5 minutos lo que tardó 1 hora la semana pasada. Entonces, 4 pasajes que hablan del bautismo por el Espíritu Santo en los 4 evangelios. Los 4 evangelios son el mismo contexto, la misma cita, es lo mismo que está pasando. Entonces realmente tenemos una misma cosa dicho 4 veces en 4 maneras diferentes. Luego vemos el bautismo por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 5, que vamos a mirar un momento hoy, y Hechos capítulo 11, versículo 16. En Hechos 1:5 es Jesús citando a Juan, y en Hechos 11:16, que vamos a mirar en 2 semanas, es Pedro citando a Jesús que cita a Juan. El único otro pasaje en toda la Biblia que menciona con estas palabras el bautismo por el Espíritu Santo es 1 Corintios 12:13. Y eso es lo que vimos la semana pasada en 1 Corintios 12:13. Y concluimos con estos 7 principios de 1 Corintios 12:13. Primero, el bautismo por el Espíritu es definido en 1 Corintios 12:13. Recuerdan que es el único pasaje en toda la Biblia que define lo que es el bautismo por el Espíritu. Es el único pasaje didáctico, porque los evangelios y hechos hablan primordialmente de historia. Segundo, el bautismo por el Espíritu es el mismo bautismo en 1 Corintios 12:13 y el libro de los Hechos. Entonces no podemos decir, en 1 Corintios 12:13 el bautismo por el Espíritu es que sos salvo y sos puesto dentro del cuerpo, y luego más adelante tenemos el bautismo de Cristo en el Espíritu, y de eso habla Hechos. Porque vimos que la gramática es toda la misma, y vimos que los dos, Lucas y Pablo, hablan del mismo bautismo. No hay dos, hay uno solo. Entonces, en el momento de creer, soy bautizado en el cuerpo. Tercero, el bautismo por el Espíritu Santo es una realidad para todos los creyentes. Vamos a ver en nuestro estudio del libro de Hechos en las próximas 4 semanas que cada persona que es salva es bautizada por el Espíritu. No es para algunos hoy, algunos mañana, es todos. Hoy vamos a ver que los apóstoles y los 120 creyentes que están reunidos, todos son bautizados. Los 3.000 judíos en el final del capítulo 2, todos son bautizados. Los samaritanos que creen en Hechos 8, todos son bautizados. Los gentiles que creen en capítulo 10 y 11, todos son bautizados. Y los discípulos de Éfeso, en Hechos 19, todos son bautizados. O sea, no hay nadie que cree que no es bautizado dentro del cuerpo. Y aún Hechos nos demuestra eso. Número 4. El bautismo por el Espíritu Santo no es un evento subsiguiente a la salvación para creyentes élite para alcanzar un nivel más alto de espiritualidad. No soy salvo hoy y el día de mañana llego a tener el bautismo por el Espíritu. No. Vimos en 1 Corintios 12:13 que todos fuimos bautizados. Y eso es en el momento de creer. Hay solo 2 lugares en toda la Biblia en la cual personas no reciben el bautismo en el momento de creer. Uno es Hechos 2, que lo vamos a ver hoy, vamos a ver por qué, y el otro es Hechos 8, que lo vamos a ver la semana que viene. Número 5. El bautismo por el Espíritu no tiene ninguna evidencia externa. El bautismo por el Espíritu significa que uno es colocado dentro del cuerpo de Cristo, es lo único que significa. Algunos dicen erróneamente, el bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo los dirija.
Y citan Hechos 2:4, que vamos a ver hoy, así que viene justo esto. Pero no es así, vamos a ver que no es así, no hay ninguna evidencia externa. Y número 6, el bautismo por el Espíritu no puede ser buscado. No hay mandato de buscar el bautismo del Espíritu Santo, no hay mandato de orar por el Espíritu Santo, no hay mandato de nada de eso. Hoy vamos a ver cuál es el mandato. Algunos también dicen, todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Eso es equivocado. ¿Por qué? Déjeme decirle. Primero dice, todos los creyentes deben buscar. No, si sos creyente ya lo tenés, no lo buscás. Segundo, dice que fue el mandato del Señor Jesús. No, no fue el mandato del Señor Jesús. Hoy vamos a ver cuál fue el mandato del Señor Jesús. Y tercero, dice que fue la experiencia normal y común de toda la primera iglesia. Y no es así. Hoy vamos a ver solo en Hechos 2 que tenemos dos experiencias diferentes y no fue lo mismo para los dos, fue diferente para los dos. Y entonces va a mostrar que eso también es un error. Entonces concluimos la semana pasada que el bautismo por el Espíritu es la colocación del creyente en el cuerpo de Cristo en el momento de salvación. Vos sos salvo, vos sos puesto dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 12:13. Bien, entonces para empezar en esta mañana quiero hacer una introducción al libro de Hechos que viene específicamente conectado a lo que vamos a ver nosotros. No voy a dar todo un resumen de Hechos, voy a hablar de principios que nos ayudan a entender el libro y a entender la enseñanza que vamos a estar dando. Lo primero es que Hechos es un libro de transición, es un libro de transición. Es el cambio más grande que vemos en las Escrituras, ¿sí? Vemos que hay una transición entre el pacto antiguo, bajo el Antiguo Testamento, y el pacto nuevo, luego de que Cristo muere y resucita y asciende al cielo. Es la transición entre la ley y la gracia. Es la transición entre la sinagoga y la iglesia. Es la transición entre los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Es el cuerpo de creyentes de los judíos y el cuerpo que es la iglesia. El Espíritu Santo estando con vos y el Espíritu Santo estando en vos. Entonces aquí vemos que Cristo asciende y el Espíritu Santo desciende. Y ahora el creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo. Ahora esta transición no toma lugar en un momento. Vamos a ver que a lo largo del libro de Hechos vamos viendo esta transición. Por ejemplo, los gentiles no entran al cuerpo de Cristo hasta Hechos capítulo 10. Entonces va tomando su tiempo. Es una transición que toma semanas, meses y aún años cuando vemos Hechos 19, que pasa una década antes de que ellos son puestos en el cuerpo. Entonces Hechos es un libro de transición. Segundo, Hechos es un libro histórico. Es un libro histórico. El propósito de Lucas no es establecer un patrón para la iglesia para todos los tiempos. Ni siquiera da mandatos para hacerlo. Su propósito es contar lo que sucedió en la historia de la iglesia. Por ejemplo, les hablé la semana pasada, hoy no somos mandados a vender todas nuestras propiedades y dar a los pobres. Dicen Hechos 2:45 que vendían todo y daban para ayudar. Si fuera así, tendría que vender mi casa, tendría que vender mi vehículo, tendría que vender posesiones que tengo de más, toda mi ropa, todas mis cosas. Pero la Biblia nos da un mandato para vender todo. Sí nos habla de ayudar a los pobres y dar al Señor con sacrificio, que vimos hace unas semanas en Filipenses. Pero no tenemos un patrón ahí de que debo vender todo. En Hechos 1:26 muestra que eligieron a un nuevo apóstol para tomar el lugar de Judas, que se suicidó, y eligen a Matías. ¿Y cómo lo eligen? Echan suertes. ¿Es así como nosotros tenemos que elegir nuestros líderes hoy? ¿Echando suertes? No, porque esto no es un patrón para nosotros hoy. Entonces no elegimos nuestros líderes por echar suertes. Imagínense con lo que terminaríamos, ¿no? Ya me eligieron a mí, imagínense, elegimos uno echando suertes. Entonces, así hay un montón de ejemplos, di otros la semana pasada, de cosas que eran en un tiempo de transición, pero que no son para hoy. Entonces, lo que vemos con el tema del bautismo por el Espíritu es que las experiencias contadas del bautismo son diferentes cada vez que Lucas cuenta una nueva. ¿Por qué? Porque no está dando un patrón, sino que está diciendo lo que ocurrió. Y vamos a ver hoy que la experiencia de los apóstoles y los judíos fue diferente.
Vamos a ver la semana que viene que la de los samaritanos en Hechos 8 fue diferente. La de los gentiles en Hechos 10 y 11 fue diferente. Y la de los discípulos de Éfeso en Hechos 19 fue diferente. Entonces vamos a ver cada semana que no hay un patrón. Entonces si difieren entre ellos, ¿cómo sé cuál debo seguir? Y la respuesta es ninguno, porque no son el patrón. Pero aquellos que toman Hechos como el patrón del bautismo por el Espíritu Santo, como ya les dije y quiero que entendamos, es que Hechos 2 es el pasaje principal. Dicen, es este. Entonces lo que vamos a ver hoy es donde ellos descansan toda su teología, toda su doctrina y toda su práctica acerca del bautismo por el Espíritu Santo. Pero Hechos nos informa sobre lo que pasó, nos da modelos para observar, pero no nos da mandatos a seguir, no enseña un patrón para el bautismo por el Espíritu Santo. Tercero, Hechos cuenta la historia de la venida del Espíritu Santo. Antes de morir, antes de ir a la cruz, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo, el Parácletos. Y Él dice, si yo no me voy, no lo envío. Para que Él venga, yo me tengo que ir. Y luego dice en Juan 14:16, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende al cielo y luego el Padre manda al Espíritu Santo. Con Jesús lo manda. Entonces eso fue antes de su muerte y resurrección. Después de su muerte y resurrección, Él se presenta a los discípulos y les dice en Juan 20:22, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora hay algunos que creen que lo recibió en ese momento, pero no lo recibieron en ese momento. Primero porque vamos a ver en Hechos que es el momento que lo reciben. Y segundo porque recién leímos que Jesús se tiene que ir para que lo reciban. Entonces era una promesa de lo que ellos iban a recibir. Entonces les da una promesa. En Hechos 1, 4 al 5, luego de su ascensión, debían esperar para recibirlo. O sea, no lo recibieron todavía. Dice Hechos 1, 4 y 5, reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, oyeron de mí porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces todavía no lo habían recibido. Todavía el Espíritu Santo no había venido. Jesús debía ascender al cielo para que el Espíritu Santo descendiera a la tierra. Y en Pentecostés, el día de Pentecostés, que es el día que inicia la iglesia, es el día que el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo bautiza en el cuerpo de Cristo. Ahora, hay algunos que enseñan que el bautismo por el Espíritu Santo ocurre luego de la salvación, o sea, no en el momento de salvación, pero en un momento más adelante. Y quiero que entendamos, introduciendo todavía el tema de hoy, que los apóstoles, cuando recibieron el bautismo, ya eran salvos, ¿sí? Hay algunos que, como no les gusta eso de que viene el Espíritu Santo después, inventan toda una cosa de que los apóstoles no eran salvos hasta el día de Pentecostés, pero no es así. Ellos fueron salvos mucho tiempo antes de ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, Juan 17:8, Jesús dice, porque yo les he dado las palabras que me diste, cuando está orando al Padre dice esto, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Lucas 10:20 Jesús dice, sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y en Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Los discípulos ya son salvos. Cuando nosotros llegamos a Hechos capítulo 1 y 2, los discípulos ya han sido salvos por un tiempo. Por 1, 2, 3 años en el tiempo del ministerio de Jesús. Entonces debemos entender eso. Entonces uno dice, ¿ves? Ahí está. Salvación hoy, bautismo por el Espíritu mañana. Uno pone su fe en Cristo hoy y luego el Espíritu viene y sos bautizado en el Espíritu. Entonces la pregunta es, si ya eran salvos, ¿por qué no recibieron el Espíritu Santo en el momento de creer? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Es una pregunta buenísima. Y la respuesta es muy sencilla. Porque el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Cómo alguien va a ser bautizado en el Espíritu si el Espíritu no vino? Si el Espíritu no ha llegado. Si el Espíritu no ha sido enviado por el Padre y el Hijo. Si el Hijo todavía está en la tierra y dijo que el Espíritu va a venir cuando yo me vaya. Entonces la razón
que los apóstoles son salvos y más adelante son bautizados es porque el Espíritu Santo no ha venido y ellos son bautizados en el momento que el Espíritu Santo desciende del cielo y la iglesia es inaugurada. Y eso es muy importante que entendamos para poder entender lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo, no puede ser el patrón para la iglesia, porque el Espíritu Santo no está viniendo de nuevo desde el cielo e inaugurando la iglesia. Eso es algo que ocurrió una sola vez. Lo que ocurre ahora ya lo vamos a ver, y ya lo hemos visto en 1 Corintios. Y ese es el patrón normal, 1 Corintios 12:13. Un autor dice así: la secuencia de eventos de los apóstoles es única e irrepetible. No puede volver a suceder. Lo que estamos por leer en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuarto, para introducir el libro de Hechos. Hechos cuenta la historia de la iglesia. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, es el nacimiento de la iglesia. Es el nacimiento de la iglesia. Antes de este día no hay iglesia. No hay iglesia. Jesús habló de que iba a edificar su iglesia en Mateo 16-18, pero todavía la iglesia no ha sido establecida. La iglesia es establecida en capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Esto es algo épico, esto es algo nuevo. Esta es la inauguración de la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 2. Es el establecimiento una vez para siempre de la iglesia. No puede ser repetido. Como nosotros estamos aquí en esta iglesia del Talar, esta iglesia fue iniciada hace casi 5 años. Tuvimos una inauguración. ¿Saben cuántas inauguraciones tuvimos de la iglesia después de eso? Ninguna, porque inaugurar se hace una sola vez. Una vez que se inaugura, ya está, no se vuelve a inaugurar. Y esto es lo que vemos, que la iglesia se establece una vez. Solo una vez puede descender el Espíritu Santo del cielo para venir a morar en nosotros, y solo una vez es iniciada la iglesia. Esto es único, esto no puede ser repetido, esto es una vez para siempre. Así como Cristo vino del cielo y Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo, algo que nunca va a ser repetido, el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés. Entonces no será repetido. Entonces, hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de creyentes que son bautizados por el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo mora. O sea, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo, donde no hay judío ni griego. Y vamos a ver que cuando empieza Hechos hay judío y griego. Y que vayan a los gentiles a llevar el Evangelio es un paso gigantesco y es parte de la transición. Y vamos a ver que en el cuerpo de Cristo todos están incluidos. Y también vamos a ver en Hechos que es en Pentecostés que comienza a ser formada la iglesia y toma casi todo el libro para que nosotros podamos llegar a ver todos los que son incluidos dentro del cuerpo. Entonces comienza con los apóstoles, a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, y vemos en Hechos 19 a los discípulos de Éfeso. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es que el Espíritu Santo desciende y la iglesia es inaugurada. El Espíritu Santo desciende y la iglesia es inaugurada. Y vamos a ver 2 experiencias en el día de Pentecostés. 2 experiencias. La primera experiencia es la experiencia de los 120 creyentes. Los 120 creyentes. Y para poder entender Hechos capítulo 2, quiero que comencemos con Hechos capítulo 1, para que entendamos el contexto de lo que está sucediendo. Hechos comienza donde los evangelios terminan. Hechos capítulo 1 dice, a la mitad del versículo 1, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces vemos que Jesús viene, Jesús muere, Jesús resucita y ahora está preparado para ascender al Padre, para ascender al cielo. Dice aquí que se apareció a muchos. Sabemos que se apareció a María Magdalena, se apareció a las demás mujeres, se apareció a los discípulos en camino a Emaús, se apareció a los 12 discípulos, una vez sin Tomás, otra vez con Tomás. Y dije 12, ¿no? Pero en realidad Judas no estaba. A los discípulos sin Tomás y luego con Tomás. Se aparece a 7 discípulos en Galilea, en Juan 21, 1 y 2. Y se aparece, 1 Corintios 16 nos dice, a 500 discípulos a la vez.
Entonces todo esto es lo que está sucediendo luego de que Cristo resucita. En versículos 4 y 5 nos dice que se reúne con los discípulos antes de ir al cielo y dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Noten allí lo que Jesús les manda. Noten lo que les manda. Les manda que no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. ¿Notaron cuál es el mandamiento? ¿Es orar? ¿Dice ahí orar? ¿Dice ayunar? ¿Dice buscar el bautismo por el Espíritu Santo? ¿Dice hacer algo para iniciar el bautismo? No. El mandato es volver a Jerusalén y esperar. Ese es el mandato. ¿Es muy difícil entender ese mandato? No. ¿Hay que inventar otro mandato? No. Este es el mandato de Jesús. Esperar la venida del Espíritu Santo, la promesa, el bautismo por el Espíritu Santo. Juan dijo, serán bautizados por el Espíritu Santo, y Jesús dice, va a ser cumplida, y va a ser cumplida dentro de pocos días, y van a ser bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y los discípulos no entendieron, ¿no? Porque versículos 6 y 7 dice, ¿ahora vas a restaurar el reino? Y Jesús dice, no, ahora no voy a restaurar el reino. Ahora va a venir el Espíritu Santo, ¿no te acabo de decir? Y versículo 8, que versículo 8 viene a ser el plano, la guía, viene a ser todo el patrón a lo que va a pasar en el libro de Hechos, ¿sí? Es como la introducción a todo lo que sigue en el libro de Hechos. Dice así, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice, el Espíritu Santo va a venir, ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo, van a estar llenos de poder y van a predicar el Evangelio. Dice, van a ser mis testigos, van a comunicar acerca de Cristo, y es lo que hacen en Hechos capítulo 2. Y el Evangelio va a comenzar en Jerusalén, que vemos en Hechos 2, y después Hechos 3, 4, 5, 6 va a ser en Judea, después va a llegar a Samaria, después va a llegar a los gentiles y va a llegar al fin del mundo, que si recordamos en Hechos, Pablo va a todos lados, a Galacia, Macedonia, Acaya, Asia y hasta Roma. Y hoy estamos en Argentina, que sería la punta extrema de Israel, ¿no? Y ha llegado el Evangelio. Pero quiero que noten esto, que dice que sean mis testigos. ¿Qué harán cuando reciben el Espíritu Santo? ¿Qué harán? Van a proclamar el Evangelio. El ministerio del Espíritu Santo es cristocéntrico, es cristocéntrico. El Espíritu Santo, cuando yo lo tengo, Él predica a Cristo, Él exalta a Cristo, Él lleva el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo siempre apunta a Cristo. ¿Vos querés ver un ministerio saturado del Espíritu Santo? Es un ministerio saturado de predicar a Cristo. No es un fin en sí mismo. El Espíritu siempre apunta a Cristo. Y es muy importante entender, porque hoy alrededor nuestro tenemos muchos ministerios del Espíritu Santo, entre comillas, y exaltan al Espíritu Santo y no saben nada de Cristo. Un ministerio saturado del Espíritu Santo es un ministerio que exalta a Cristo. Y en Hechos capítulo 2, cuando Pedro comienza a predicar, predica a Cristo. Entonces, en versículos 9 al 11, Jesús asciende al cielo, ellos se quedan mirando, con tristeza seguramente, pero algo fantástico está por ocurrir. La iglesia está por ser inaugurada. Ellos están por ser bautizados dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es algo grandioso, es algo trascendental, es algo que nunca ha ocurrido y serán los primeros ellos en recibirlo. Y versículos 12 y 13 nos dice que vuelven a Jerusalén, y en el 14 dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y decís, ¿ves, pastor? Ahí están orando. Están orando, ¿ves? Ahí es de donde sacamos que hay que orar por la venida del Espíritu Santo. Bueno, bien, perfecto. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? Están orando. Vos podés decir es por la venida del Espíritu Santo. Yo puedo decir es porque un hermano se enfermó.
Otro puede decir, es para que crezcan espiritualmente. ¿Por qué podemos decir eso? Porque no sabemos que estaban orando. Pero estaban orando, ¿cómo? Tal como el Señor les enseñó en Mateo 6, en el Sermón del Monte. Oren en esta manera. Están orando, sí, porque aman al Señor. Pero no dice que oran por la venida del bautismo, en ningún momento. En Hechos 1, 15 al 26, no lo voy a leer todo, pero ahí eligen a Matías para tomar el lugar de Judas y Hechos 1 termina. Hechos 1 termina y lo que ha ocurrido en Hechos 1 es que ha preparado el camino para Hechos 2. Ha preparado el camino para la venida del Espíritu Santo. Esto es lo próximo que viene. Nosotros hemos leído Hechos 2 un montón de veces, ya sabemos que viene. Pero imagínate, termina Hechos 1 y ahora ellos están esperando. No saben cuándo va a ocurrir. No saben que será el día de Pentecostés. Están esperando pacientemente por la venida del Espíritu Santo. Entonces Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Sí? O sea, Jesús murió, resucitó y esto ocurre 50 días después de eso. Entonces pasa un tiempo. No sabemos cuánto tiempo Jesús estuvo hasta que ascendió, pero seguramente todavía habían 2 o 3 semanas antes de que venga el día de Pentecostés. En este día era una de las 3 fiestas en las cuales los israelitas, siempre los judíos, volvían a Jerusalén. Entonces, si vos eras un judío, volvías 3 veces a Jerusalén, de donde vos vivías, porque muchos vivían esparcidos por todo el mundo, el imperio romano, y entonces volvían en esta fiesta. Esta era una de las 3 fiestas en las que volvían. Entonces debemos entender que Jerusalén está lleno de gente en esta fiesta, está lleno de gente. Es como hace un tiempo me vino a visitar a alguien de afuera y quería llevarlo a un lugar lindo, de acá de Buenos Aires, algo lindo, cerquita, lo llevé al Puerto de Frutos. Pero no me di cuenta que era un día feriado, y el Puerto de Frutos era horrible ese día. No te podías ni mover. Estábamos caminando así, ¿no? Y no podíamos hacer nada, porque todo el mundo estaba ahí, como en un feriado, que todos van a Tigre y a un lugar lindo, ¿no? En el tiempo de Pentecostés, Judá está inundada de gente. Jerusalén tiene un montón de gente. Cientos y cientos de personas y miles de judíos que vienen de todo el mundo, de su lugar nativo donde ellos viven, para venir y celebrar esta fiesta anual. Entonces versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Ahora estos todos juntos, ¿quiénes son? Son los 120. Vuelvan por un segundo a Hechos 1:15. Dice, por este tiempo un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí. Sí, entonces tenemos todo este grupo de 120 personas, están reunidas, no se sabe dónde, pero se cree seguramente en el aposento alto, que era donde Pedro y Juan y los discípulos habían estado. Y allí están todas estas personas, incluida María, la madre de Jesús, y otras mujeres también, y están todos reunidos y están unánimes en este aposento alto, no pidiendo que ocurra algo, no buscando que ocurra algo, no iniciando un bautismo por el Espíritu Santo, sino que están allí esperando. MacArthur dice, aunque los 120 en el aposento alto pudieron haber estado orando en anticipación, entusiasmo, no hay evidencia de que pedían o buscaban el Espíritu Santo. Entonces allí están, versículo 2. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí están, y de repente, de la nada, algo inesperado ocurre, algo que no ha sucedido antes, y algo que no sucederá de nuevo en la historia de la iglesia. Dice el versículo allí que vino un ruido. Allí están todos en el aposento alto o en el lugar donde hayan estado reunidos, y baja del cielo, dice allí versículo 2, como el de una ráfaga de viento impetuoso, y de repente vino del cielo, baja del cielo, un ruido impetuoso, un ruido fuerte, un ruido poderoso, un ruido violento, un ruido tronante desde el cielo, un ruido como el de un huracán o el de un tornado. Y nosotros no tenemos esas cosas, pero cuando tenemos una tormenta fuerte se escucha, ¿no?, el silbido del viento y el ruido que eso hace. Es un ruido tremendo.
Pero noten algo, no hay viento. No hay viento. ¿Qué dice? De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. ¿Sí? ¿Hay viento? No, es un ruido fuerte, pero no hubo viento. Debemos leerlo correctamente. Y este ruido llena la casa. Viene del cielo todo un ruido y viene y se postra dentro de la casa, se pone en la casa, desciende en la casa. Esta es la venida del Espíritu Santo. Y si haces todo un estudio de palabras, vas a ver que el viento muchas veces se relaciona al Espíritu Santo, especialmente en Juan capítulo 3. Este es el Espíritu Santo. Esta es la promesa. El Espíritu Santo ha descendido del cielo. Y versículo 3 dice, se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces baja, no sabemos cómo es esto, puedes buscar muchos cuadros si querés, pero es algo como que una lengua de fuego sobre sus cabezas, sobre la cabeza de todos los que están allí. Eso es lo que me imagino yo, no sabemos exactamente cómo será. Obviamente a Lucas le costó describir esto, pero se postra sobre cada uno de ellos lenguas repartidas como de fuego. Ahora, parece tonto esto, ¿no? Pero les hago esta pregunta. ¿Eran lenguas de fuego? ¿Qué dice? ¿Cómo? Lenguas como de fuego, no había fuego verdadero. No hay un viento, no hay un fuego, son metáforas, son cosas para explicar cómo fue. Y también quiero que entendamos que este no es el fuego del cual hablaba Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, pero viene uno después de mí que va a bautizar en el Espíritu y fuego? No, este no es ese fuego. Y muchos quieren conectar este fuego con el fuego de Juan el Bautista. No, porque el próximo versículo, Mateo 3:11, versículo 12, dice que ellos están poniéndose en contra de Dios y va a haber un gran juicio. Ese fuego habla de juicio. Entonces el que es salvo es bautizado por el Espíritu Santo y el que no es salvo tiene el juicio de fuego. De eso se refiere Juan. Entonces aquí están todos reunidos. Ahora hay un debate, ¿no?, entre comentaristas y teólogos si esto pasa a los 120 o solo a los 12 apóstoles. No sabemos. Mi opinión es a los 120, pero si tu opinión es los 12, bien, anda para adelante con eso. Nadie sabe. Y nadie puede dar un argumento que sea bueno para decir, no, es solo esto. Sí, no sabemos. Entonces seguimos. Vemos que estas cosas ocurren para mostrar un asombro único de la venida del Espíritu Santo. Esto nunca será repetido, esto nunca volverá a suceder. Este es el bautismo por el Espíritu Santo. Viene sobre ellos con un ruido fuerte, viene sobre ellos y se pone lenguas repartidas como de fuego sobre ellos. Este es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha llegado, el Espíritu Santo los ha bautizado, han sido colocados dentro del cuerpo de Cristo, son los primeros. Versículo 4. Depende qué traducción de la Biblia tenés. La traducción que usamos aquí, la Nueva Biblia de las Américas, no traduce una palabra del griego, que es caí, pero la Reina Valera sí lo traduce. Pero la primera palabra del versículo 4 es y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Son bautizados por el Espíritu y ahora dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el mismo momento que son bautizados, son llenos. Ahora, en 4 semanas yo voy a hacer todo un mensaje acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Hay muchas preguntas sobre eso. Algunos creen que llenura y bautismo es lo mismo, no es lo mismo. Y vamos a tomar todo un mensaje para hablar acerca de eso. Pero lo único que quiero que notemos hoy es que en el momento que son bautizados aquí también son llenos. ¿Sí? Son 2 ministerios diferentes del Espíritu Santo. Uno es bautismo, otro es llenura. Y dice entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Cuándo comenzaron a hablar en lenguas? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Algunos dicen, el bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo los dirija. ¿Es lo que ocurrió acá? No. Ellos hablaron en lenguas ¿cuándo? No cuando fueron bautizados por el Espíritu, sino cuando fueron llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu.
Esta no fue la señal del bautismo por el Espíritu Santo. El bautismo por el Espíritu Santo, Dios los coloca, el Espíritu Santo los coloca dentro del cuerpo de Cristo. Y la llenura del Espíritu Santo los llevó a hablar en lenguas. Y ya vamos a hablar de que si la llenura es para eso hoy también, pero lo vamos a ver en varias semanas. Así que si tenés esa pregunta, guardala en algún bolsillito que tenés en algún lado y en una semana la sacamos de nuevo, ¿sí? Y lo hablamos. Y lo voy a hablar, no se preocupen. Y si no lo hablo, me lo preguntan. Entonces, comienzan a hablar en lenguas. Versículo 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Entonces ya por un lado vemos que están hablando en lenguas y por otro lado Lucas quiere que entiendan que hay personas que han venido de todo el mundo con su idioma de donde ellos son. Entonces tenemos un montón de países representados, tenemos un montón de idiomas representados. Y dice versículo 6, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Qué pasa? Escuchan este estruendo. No, este es un ruido grande. Y no sé cómo fue, porque no nos da todos los detalles, pero quizás escucharon y pudieron ver a dónde fue el ruido. No sé cómo, pero se juntan. Y se junta toda una multitud de miles de personas. Porque al final del capítulo nos dice que 3.000 fueron salvos. Así que es probable que hayan habido aún muchos más. Pero por lo menos habían 3.000 personas. Y se juntan, y miren lo que dice, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ellos están sorprendidos. Dice, estaban desconcertados, están sorprendidos, no entienden lo que está pasando. Y esto es una multitud de personas, no son algunos, no es un grupo grande, no son cientos, son miles y miles de personas, todas juntas que vinieron y están desorientados y están turbados y no tienen idea de lo que está pasando y se juntaron para entender lo que sucedía. Imagínate, ¿cuál sería tu reacción? Venís y de repente te están hablando mi idioma. Y acá hay uno de Egipto y están hablando su idioma, y hay uno de India y están hablando su idioma, están hablando todos los idiomas. Y miren su respuesta, versículos 7 y 8, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? O sea, es como, este de Galilea, ¿qué va a saber el idioma de los demás? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora, la pregunta que están haciéndose, ¿no? ¿Qué son estas lenguas? ¿No? Porque nos tenemos que preguntar, ¿qué son estas lenguas? ¿Son idiomas o es balbuceo? ¿Es algo verdadero, un idioma que yo puedo entender, o es algo extático que nadie entiende? Hermanos, quiero que entendamos que todo lugar en la Biblia que habla de lenguas es un idioma entendible. Un idioma entendible. Un idioma que no he aprendido, sino que por el Espíritu Santo lo comienzo a hablar. Eso es lo que eran las lenguas. Versículo 3 y 4, la palabra que usa para lenguas es glosa. Y versículos 6 y 8, la palabra que usa para lenguas es dialecto en griego. Y las dos veces habla de idiomas entendibles. Y va a ser muy importante esto para cuando lleguemos a nuestro estudio en 1 Corintios. Porque muchos dicen en Corintios no son idiomas entendibles, pero usan la palabra glosa y dialecto y muestran que también son idiomas entendibles. Siempre lenguas es un idioma entendible. Balbuceo no es lo que la Biblia enseñaba. Entonces debemos entender eso. Y Lucas lo va a hacer muy claro porque va a describir un montón de lugares para demostrar esto. Dejan claro que hablan en idiomas, versículo 9. ¿Quiénes estaban allí? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Puede ser más claro? Están hablando los idiomas de la gente. Son idiomas entendibles. Siempre, siempre. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios. No una experiencia, no era una oración personal con Dios.
Era las maravillas de Dios, era la grandeza de Dios. Vamos a ver el resto del capítulo 2. Es el Evangelio de Cristo. Van a hablar de Cristo y cómo ser salvo por medio de Cristo. Y nos dice en versículo 12 que todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién está asombrado? Todos. Imagínate que escuchaste todo este ruido y te acercaste y vos sos de Egipto y de repente te comienzan a hablar en tu idioma. Increíble, increíble. Idiomas que los apóstoles nunca habían aprendido y comienzan a hablar en esos idiomas. Y la gente está asombrada, está perpleja, está confundida, está con dudas. Se miran unos a otros para entender qué está pasando. ¿Cómo puede ser que hablen así? Entonces algunos tienen una respuesta, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Es la única respuesta que puedo tener, ¿no? Obviamente esa no fue la respuesta, ¿sí? Fue la respuesta de algunos. Entonces, en Hechos 2, 1 al 12, vemos que esperaron la llegada del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y estas lenguas fueron una señal para predicar el Evangelio, para que escuchen el Evangelio, las buenas nuevas en su idioma. Esta es la primera experiencia, es la experiencia de los 120 creyentes. Ahora quiero que vayamos a la segunda experiencia. Esta es la experiencia de los 3.000 judíos. La experiencia de los 3.000 judíos en versículo 37 en adelante. En versículo 14, y no tengo tiempo de mirar todo esto en profundidad como me gustaría, pero en versículo 14 al 36 Pedro predica. No, vemos un cambio terrible en Pedro, ¿no? De que negó a Jesús, a que fue restaurado, a que ahora se para en Jerusalén y predica a miles de personas. Es increíble cómo Dios ha obrado en su vida. ¿Y qué predica? Predica acerca de Cristo. Versículo 22, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. ¿Sí? Jesús, siendo Dios, vino a este mundo. Versículo 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Qué dice? Es Dios que mandó a Jesús a la cruz porque Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero al mismo tiempo ustedes lo llevaron y ustedes lo mataron. Ahora, vos sos parte de estos judíos, ¿no? Que 5 semanas antes gritaron por la sangre de Cristo y ahora estás ahí parado escuchando a Pedro. Versículo 24. Este que murió, dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces, aquel que murió, Dios también lo resucitó. Versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Este Jesús que mataron, quien Dios resucitó, ahora está sentado a la diestra del Padre y ahora Él ha mandado el Espíritu Santo y esto que ven ustedes hoy es el derramamiento del Espíritu Santo. Es que el Espíritu ha venido. Versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro les dice, ustedes mataron a Cristo, ahora Él es el Señor y Cristo, Él es el Mesías que habían esperado desde siempre, y ustedes lo mataron y Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Y cómo responde la gente? Versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Están en desesperación, como deben estarlo. Como vos debes estarlo hoy si no conoces a Cristo. Hermanos, la Biblia nos dice que somos pecadores y que por nuestro pecado nosotros merecemos el infierno. Y por nuestro pecado vamos al infierno. Y por nuestro pecado estamos separados de Dios. Y la muerte viene, la muerte física y la muerte espiritual. Y la Biblia dice que la única forma de estar bien con Dios, la única forma de tener vida eterna, la única forma de ir al cielo, la única forma de ser hijo de Dios es por arrepentirme de mi pecado y poner mi fe en Cristo.
Pero mi primera pregunta debe ser, ¿qué haré? Porque estoy totalmente perdido. Y Pedro nos da aquí esta respuesta de salvación. Y dice el versículo 38, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Deben arrepentirse para llegar a la salvación. Arrepentirse es un cambio de mente, es aborrecer el pecado y es creer en Cristo, porque el arrepentimiento y la fe son dos lados de la misma moneda. Me arrepiento de mi pecado, aborrezco mi pecado, dejo mi pecado y pongo mi fe en Cristo. Y Pedro ya ha hablado todo acerca de Cristo y que tienen que creer en Cristo. Son las dos cosas que vienen juntas. Y no tengo tiempo de desarrollar esta parte, pero luego dice cada uno, y sean bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo. Ese bautizado es con agua. Ahora, el bautismo de agua no salva, ¿sí? No salva. El bautismo de agua es una identificación de mi salvación en Cristo. En otro lado, en Hechos 3:19, si quieren lo pueden mirar, Pedro dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Hay agua allí? No. La salvación no viene por bautismo en agua, sino que es una identificación de que yo ya estoy en Cristo. Eran salvos y luego se bautizaban. Pero lo que quiero notar con profundidad es este final. Ahora entiendan, cuando dice sean bautizados es bautismo en agua, ¿sí? No bautismo del Espíritu Santo. Pero al final dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo. Todo el que se arrepiente, la promesa es, recibirá el don del Espíritu Santo. La palabra don se usa 4 veces en el libro de Hechos. La primera es aquí en capítulo 2, versículo 38, ¿sí? La segunda es Hechos 8:20, pueden escuchar Hechos 8:17 al 20, que vamos a ver la semana que viene en profundidad, dice así. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Así está hablando de recibir el Espíritu, está hablando del bautismo del Espíritu y dice, vos pensaste que podías recibir este don con dinero. En Hechos 10:45 y Hechos 11:17 son las próximas 2 veces que usa la palabra don, que también habla del bautismo del Espíritu y lo vamos a ver en 2 semanas. Dice así, Hechos 10:45. Todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Y cuando Pedro cuenta la historia de lo que sucedió en el próximo capítulo, dice, entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Todo esto para decir que este don aquí es el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu viene a morar en mí y el Espíritu me bautiza en el cuerpo de Cristo. Este es el don del Espíritu. No solo eso, pero también vemos otra cosa. Versículo 39 dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Vuelvan conmigo a capítulo 1, versículo 4. Vamos a encontrar la misma palabra promesa y vamos a decir cuál es la promesa. Versículo 4, y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? La promesa del Padre. Y para decir, ¿y qué será? Dice aquí, la cual les dijo, oyeron de mí y habla de que van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Capítulo 2, versículo 33. Miren lo que dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. La promesa es la venida del Espíritu Santo a bautizarte dentro del cuerpo de Cristo. Entonces es muy claro con el don y la promesa que Pedro está hablando de exactamente lo mismo que ellos experimentaron más temprano en el día. Este es el bautismo que viene y es el Espíritu Santo que viene a morar en los creyentes. ¿Y cómo se recibía? ¿Por orar? ¿Por ayuno?
¿Por pedirlo? No, por arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Los primeros que escucharon el Evangelio en Pentecostés fueron salvos e inmediatamente recibieron el Espíritu Santo. Fueron salvos e inmediatamente fueron bautizados en el Espíritu Santo. No tuvieron que buscar el Espíritu, no tuvieron que esperar el Espíritu, no tuvieron que orar por el Espíritu, se arrepintieron, pusieron su fe en Cristo, recibieron en el momento. Entonces, la experiencia de los apóstoles y la experiencia de los 3.000 es diferente. Apóstoles salvos, bautizados más tarde cuando el Espíritu Santo viene. Los 3.000 judíos salvos y bautizados en el mismo momento. Las experiencias son diferentes. Pero los dos lo recibieron. Y sabemos que eran salvos porque dice, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente, les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, esto es bautismo en agua, y se añadieron aquel día como 3.000 almas y se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. Hermanos, ¿hablaron en lenguas? Quizás, pero Lucas no nos dice porque no es el patrón. ¿Profetizaron? No nos dice. ¿Hubo ruido? ¿Hubo un ruido como de viento? No. ¿Hubo lenguas como de fuego? No. No dice nada de eso. Porque está contando lo que ocurrió, nos está dando un patrón para la iglesia para hoy. Entonces, algunos principios para terminar. No se emocionen, falta bastante todavía, sí, pero principios para terminar. Primero, Jesús no da un mandato de buscar el bautismo por el Espíritu. ¿Sí? Lo vimos, lo leímos, lo puedes volver a mirar. Hechos capítulo 1, 4 y 5, ¿cuál es el mandato? No salgan de Jerusalén, esperen la promesa. Ese es el mandato. No hay ningún otro mandato en todo el capítulo. El mandato es eso, no hay un mandato de buscar el bautismo por el Espíritu. Y cuando miramos 1 Corintios 12, 13, decimos, ¿por qué? Porque si sos salvo ya lo tenés, que fue el punto de la semana pasada. Número 2, el bautismo no es subsiguiente a la salvación. Para los apóstoles vino más tarde. ¿Por qué? Porque todavía no había venido hasta ese momento, entonces ¿cómo lo iban a tener? Pero para los 3.000 vino en el momento de ser salvos. En el momento que fueron salvos, ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, tal como 1 Corintios 12, 13, el que cree es bautizado en el cuerpo de Cristo. Número 3, hablar en lenguas no es la señal inicial del bautismo por el Espíritu Santo. Hechos 2, 4, que dice, y fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas. Entonces, ni siquiera está conectado al bautismo por el Espíritu Santo. Ocurrieron las dos cosas, pero Lucas habla de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, uno se pregunta en ese punto, dice, entonces tengo que ser lleno del Espíritu Santo, y cuando soy lleno del Espíritu Santo hablo en lenguas. Bueno, vamos a ver más adelante, en Hechos 10 y 11 y Hechos 19, que hablan en lenguas y no menciona la llenura del Espíritu Santo. No lo vamos a ver porque no va a haber tiempo, pero Pablo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, no habló en lenguas. Lo tengo acá, ahí está, vamos a leerlo. Dice Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, que sabemos que después su nombre es Pablo, ¿no? Es el mismo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante habló en lenguas. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a hablar, a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. La llenura del Espíritu, ¿a qué lo llevó? A predicar a Cristo. A predicar a Cristo. Y algunos dicen que él habló en lenguas porque dice en 1 Corintios 14:5, Pablo dice, yo hablo en lenguas más, o 1 Corintios 14:6, no me acuerdo exactamente la cita, pero dice, Pablo habló, él dice, yo hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Y dicen, ¿ves? Y empezó acá. Eso es lo que muchos dicen. Yo no veo que empezó acá, acá no dice que empezó. Sabemos que habló en lenguas, pero acá no lo menciona. Entonces a veces hablan en lenguas y no son llenos, a veces son llenos y no hablan en lenguas. Entonces en unas semanas vamos a ver cuáles son los resultados para el Hijo de Dios que deben ser siempre vistos al ser lleno del Espíritu Santo.
Entonces los 120 hablaron en lenguas, los 3000 no hablaron en lenguas. Cuarto, las lenguas fueron idiomas entendibles. No fue balbuceo. Lucas menciona 15 países y muestra una variedad de idiomas que hablaron. Nunca en la Biblia lenguas es algo que nadie puede entender, o sea, no es algo que no es un idioma, no es algo que es inentendible, siempre es entendible, siempre son idiomas. Un idioma que no he aprendido con tiempo, sino que de repente lo hablo, eso es lo que eran las lenguas. Y debemos entender eso, y vamos a hablar mucho de eso en varias semanas que llegamos a 1 Corintios 14. Quinto, arrepentimiento y fe produce inmediato bautismo y morada del Espíritu. Mi frase acá era mucho más larga, pero me tenía que entrar en el PowerPoint, así que lo tuve que resumir. Pero arrepentimiento y fe en Cristo produce inmediato bautismo y morada del Espíritu. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. En el momento que se arrepienten de sus pecados, vemos que ellos reciben el don, reciben la promesa. El Espíritu Santo mora en ellos, el Espíritu Santo los bautiza en el cuerpo. Y sexto y último, Hechos 2, 1 al 4, no es el patrón del bautismo por el Espíritu. No es el patrón. No puede ser el patrón. Porque el Espíritu Santo desciende del cielo por primera vez. Y ahí lo agregué, ¿lo vieron? El Espíritu Santo desciende. La iglesia es inaugurada. Ocurre en este momento. No hay otro momento que el Espíritu Santo viene del cielo así para inaugurar la iglesia. No hay otro momento que la iglesia es inaugurada, ocurre una sola vez. Es la única vez que hay sonido como de viento, es la única vez que hay lenguas repartidas como de fuego, es la única vez que es establecida la iglesia, es la única vez que es inaugurada la iglesia, una vez para siempre. No puede ser repetido, es un evento único. No estabas, te lo perdiste. Es diferente a Hechos capítulo 2, versículo 38 al 42, donde se arrepienten inmediatamente reciben el Espíritu Santo. Así no hay viento, así no hay lenguas repartidas. Entonces vemos 2, 1 al 13 y 2, 38 al 42, dos experiencias diferentes. ¿Cuál es la correcta? Las dos son correctas porque era lo que Lucas está contando, una historia, lo que sucedió, y no el patrón. Entonces, ¿cuál es el patrón? Bueno, algunos dicen, como Hechos indica la experiencia de los discípulos en Pentecostés en un nivel personal, también sirve como un paradigma para los creyentes que vinieron después. Y dicen, este es el patrón para toda experiencia cristiana que sigue. Y yo digo, ¿y por qué no 38 al 42? Si lo que pasa en Hechos 2, 1 al 4 debería pasarle a todos, entonces debe haber siempre un ruido como de viento, debe haber siempre lenguas repartidas como de fuego, pero si la experiencia de los apóstoles, no es común a todos los cristianos, que no lo es, entonces ¿cómo podría ser la norma para todos? Muchos dicen, esta es la norma para todos, pero ni siquiera fue la experiencia de los 3000 judíos, ¿cómo puede ser la norma para todos? No puede. Si hay una experiencia que fuera el patrón, que no es lo que Lucas está mostrando, pero que fuera el patrón, es más seguro que serían los 3000 que vinieron después de Pentecostés que los 12 o los 120 que ocurrió en el momento que se inauguró la iglesia. Y eso es consistente con 1 Corintios 12:13, que sabemos que es el patrón que Dios nos ha dado. Pero como he dicho, el propósito de Lucas no marca un patrón. Y ahí puse el patrón en el libro de los Hechos. Y vamos a mirar esto cada semana por las próximas 3 semanas, que vamos a ver, las citas ahí son todas de Hechos. Hoy vimos Hechos 2, 1 al 4, Hechos 2, 38 al 39. La semana que viene veremos Hechos 8, la otra Hechos 10 y la otra Hechos 19. Y en Hechos 10 es 10 y 11 juntos, pero no me entraba. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y vamos a ir llenando este cuadro. ¿Para qué? Con un solo propósito, para mostrar que Hechos no demuestra un patrón. Solo hoy sabemos que no demuestra un patrón. Pero vamos a ver cómo va cambiando en cada pasaje que vemos. Y si vos querés sacarle una foto a esto, andá a casa, lee Hechos 8 y ponés sí o no, a ver si contestás correctamente, ¿sí? Porque no estoy haciendo nada de otro mundo. Estoy leyendo el texto y estoy contestando. Sonido de un viento, 1 al 4 sí, 38 al 39 no.
Y esto no toma un experto, ¿sí? No digan, ¿será así? Toma el cuadro, lee la Biblia. Lenguas repartidas, 1 al 4 sí, 38, 39 no. El hablar en lenguas, sí, no. Imposición de manos, no ninguno. Dice, ¿para qué lo puso? Ya se van a enterar, porque va a venir. Mandato de pedir o buscar el Espíritu, buscar el bautismo, no. En 1 al 4 vemos que anteriormente es esperar el Espíritu Santo. Sí, ese es el mandato. Pero no, ninguno de los dos. ¿Bautizados por el Espíritu? Sí, los dos. ¿Llenos del Espíritu? Sí, no. Posteridad, o sea que el Espíritu es recibido después de la salvación, en un momento posterior a la salvación. Para los apóstoles sí, para los judíos no. El Espíritu es recibido en el momento de salvación, bueno, es lo opuesto, ¿no? Para los apóstoles no y para los judíos sí. La oración pidiendo el bautismo o pidiendo el hablar en lenguas, no lo pidieron ninguno de los dos. Bien, tarea para la semana que viene, ¿sí? Capítulo 8, pues comparamos notas, a ver cómo llegamos. Vamos a llegar al mismo punto porque es leer y es ver lo que dice el texto y responder. Hermanos, así comenzó la iglesia. Hay toda una cosa acá que nosotros tenemos que entender por cómo somos bombardeados de otros lados y lo que otros creen, y es importante eso. Pero no quiero que nos vayamos de Hechos 1 y 2 solo pensando que, bueno, entiendo lo que no es y todos los principios que me dio es lo que no es, sino que nos vayamos entendiendo qué es lo que sucede aquí. Porque al hablar de todas estas cosas quizás nos saca del punto principal que Lucas quiere demostrar, y eso es que la iglesia es inaugurada. Y esto es algo increíble. Esto es algo increíble. El Espíritu Santo ha descendido del cielo para poner a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si yo soy salvo, soy puesto dentro de la iglesia. Y de allí en adelante, toda persona que cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en él y el Espíritu Santo lo bautiza dentro del cuerpo. Entonces, lo primero que te pregunto es, ¿has puesto tu fe en Cristo? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Lo principal, si vos no conoces a Cristo, no es salir y decir, lengua no es para hoy, o no es esto, o no es lo otro, o bautizar no está. No, es, ¿crees en Cristo? Porque en otras cosas podemos estar de desacuerdo, igual todos vamos al cielo, pero si vos no crees en Cristo, no vas al cielo. No vas a estar en la eternidad con el Señor. Entonces, lo más importante es, ¿te has arrepentido de tu pecado y has puesto tu fe en Cristo? Porque solo eso te da la vida eterna. Y si conoces a Cristo, podés saber que el Espíritu Santo mora en ti. No podés perder el Espíritu Santo. Nadie te puede quitar el Espíritu Santo. Aunque peques, el Espíritu Santo no se va. La salvación es para siempre. Ya sos bautizado en el cuerpo. Nadie te puede sacar del cuerpo. Nadie te puede quitar del cuerpo. Si sos salvo, estás en Cristo. Si sos salvo, estás en la iglesia de Cristo. Nadie te lo puede sacar. Y si conoces al Señor y sos parte del cuerpo, entonces debes querer proclamar el Evangelio a otros. Lo primero que ellos hacen al ser bautizados en el cuerpo y al ser llenos del Espíritu Santo es que salen a proclamar el Evangelio. Hombres que estaban aterrados del Sanedrín, escondidos, mientras que Jesús se les aparecía una y otra vez después de la ascensión. Entonces salir, rogar al mundo que se arrepienta y ponga su fe en Cristo. Y entonces también cuando ellos son salvos, serán bautizados en el cuerpo, el Espíritu Santo morará en ellos, serán hijos de Dios, tendrán la vida eterna. Entonces así es inaugurada la era de la iglesia. Así comienza la era de la iglesia, esa en la cual nosotros vivimos aquí y perdurará hasta que Cristo venga a buscarnos. Y el creyente es bautizado dentro del cuerpo que es la iglesia. Todo el que cree es puesto en el cuerpo, lo podemos decir así, el Espíritu desciende, la iglesia es inaugurada y todo creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, damos gracias porque el Señor Jesús ascendió, el Espíritu Santo descendió, la iglesia fue inaugurada y vos y yo que hemos creído en Cristo somos parte del cuerpo de Cristo. Esta es la experiencia del creyente en la salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana.
Te damos gracias, Señor, que al detenernos en Hechos capítulo 1 y 2 y escudriñar las Escrituras y estudiar las Escrituras, podemos ver exactamente lo que enseña. Y al poder tomar estos textos también y comparar con 1 Corintios 12, 13 y con otros textos de Hechos que vamos a ver en las semanas que vienen, podemos ver qué es el bautismo por el Espíritu, cómo ocurre el bautismo por el Espíritu, qué es lo que ocurre cuando soy salvo, en qué momento ocurre lo que ocurre cuando soy salvo. Y Padre, te doy gracias que cada semana estamos agregando a nuestro entendimiento, porque allí es donde comienza, en la mente. Pero que esto que está en la mente también llegue al corazón, que podamos ver lo privilegiados que somos. Nosotros somos salvos y somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, somos parte de algo que antes de Hechos 2 no existía. Y los santos del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, venía sobre algunos para hacer ciertas tareas, pero nosotros en el momento de creer el Espíritu Santo está en nosotros. Y ellos no pertenecían al cuerpo de Cristo y nosotros somos privilegiados y somos parte del cuerpo de Cristo. Increíble. Que eso impacte nuestro entendimiento, que eso impacte nuestro corazón, que eso nos lleve a vivir de una manera diferente sabiendo que estoy en Cristo y con Cristo y estoy con los demás hermanos en el cuerpo. Entonces también los amo y también les ministro y también les ayudo a crecer y juntos todos vamos hacia la misma meta porque somos parte del mismo cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Padre, cuando leemos Hechos 1 y 2 podemos meditar en la inauguración de la iglesia de Cristo. Y qué increíble que es. Y lo que pasó fue asombroso. Y no debemos decir, no, en realidad no pasó. Sí pasó. Y fue algo increíble. Pero es lo que pasó, no es lo que va a ocurrir siempre cuando uno es creyente. Ocurrió porque fue la inauguración de la iglesia. Y Padre, damos gracias que nosotros que hemos creído también somos del cuerpo. Y Padre, te pido que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, alguien que está dependiendo de sus obras para ser salvo, alguien que está dependiendo de un bautismo de agua para ser salvo, alguien que está dependiendo de un rito espiritual para ser salvo, que está dependiendo de alguna comunión para ser salvo, de hacer obras buenas para ser salvo. Padre, está perdido, está perdida. Y su fin es una eternidad sin Cristo. Su fin es una eternidad de sufrimiento en el infierno. Y te pido, Señor, que se arrepienta, que ponga su fe en Cristo. Y tú dices, Señor, que todo aquel que cree en Cristo tiene la vida eterna y es hecho hijo de Dios. Y cuando pase de esta vida ya tiene la esperanza de que un día estará con Cristo en el Señor. Te pido cualquiera que haya entrado aquí hoy que no te conoce, que se vaya con la plena certeza de que conoce a Cristo como su Salvador y entonces es parte del cuerpo de Cristo, ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.